Bien, muchísimas gracias a Diana Pozo por este enlace en vivo que ha tenido con nosotros desde el Hospital Militar con estos integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la denominada Operación Libertad. Operación Ivonne, que por cierto ha generado una serie de críticas en las últimas semanas, sobre todo por parte de las bancadas de oposición en el Congreso, en torno a cómo se ha desarrollado tanto la acción como el discurso del presidente Ollanta Humala. Y a propósito de este tema, tenemos ya en nuestra mesa de conducción esta mañana a los congresistas de la República, Teófilo Gamarra, de Gana Perú, y también el congresista Carlos Tubino, de la bancada fujimorista, para que nos den sus opiniones o nos ayuden a tener una lectura más cercana de qué es lo que podría pasar en los próximos días, en realidad, porque la situación está bastante picante en torno a este pedido de censura hacia los ministros del Interior y también de Defensa. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. En realidad, yo considero que el pedido de censura que se hace a dos ministros es, desde mi punto de vista, hacerles un juego al terrorismo y al narcotráfico. Tanto el terrorismo como el narcotráfico quieren ver a un Estado debilitado, a sus ministros cuestionados por el Congreso. Aparentemente genera un conflicto a nivel nacional y en estos momentos los narcoterroristas deben estar riéndose justamente por estos conflictos que nos estamos generando a nivel del Congreso. Yo considero que en estos momentos son momentos que tenemos que unirnos para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo. Congresista, pero este discurso que ha sido repetido no solamente por el presidente del Consejo de Ministros, sino también la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, ¿no es, de cierta manera, blindar lo que muchos indican es inoperancia, desidia por parte del gobierno de las autoridades, en este caso del Ministerio de Interior y Defensa? Por el contrario, yo creo que este gobierno ha roto la desidia y ha roto el equilibrio, el statu quo que existía en todo el BRAE, al haber capturado a Artemio, al haber denunciado a más de 19 testaferros de Quispe Palomino, al haber incautado grifos, maquinarias, vehículos, cuentas bancarias de toda esta gente que estaba subvencionando el narcotráfico y el terrorismo, al haber mantenido durante muchos años en las gestiones anteriores una especie de equilibrio y una especie de convivencia, matrimonio de hecho, entre el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Y habían incluso sectores, algunos sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que han permitido que esto continúe, porque mucha gente ha aparecido con sus inmuebles, construcciones inmensas. Ha venido el presidente Ollanta y ha dicho, esto tiene que parar, esto no puede continuar, tenemos que intervenir, tenemos que pacificar el Perú y tenemos que derrotar al terrorismo de raíz. Y creo que en ese trabajo estamos, y todo trabajo, de hecho, va a generar riesgo. No podría haber, digamos, una batalla, costos, sin costos, números fríos, como lo ha manifestado el presidente Humala, que ha sido criticado también. Así es. Definitivamente sí, hay ese tipo de cosas. Esos riesgos suelen darse cuando tenemos que enfrentar dura batalla contra el narcoterrorismo. Congresista Tubino, ¿es propicia la moción de censura? Por supuesto. Y es propicia porque hay un cúmulo de errores. Y en todos los estamentos, al nivel político, al nivel de conducción de las operaciones y al nivel de la conducción táctica de las patrullas. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y se ha violentado el principio básico y elemental y la regla de oro que hace al mantenimiento de la moral de un combatiente, que es el abandono de los heridos y los caídos en acción de armas. Los heridos porque tenemos el deber de preservarles la vida, y los caídos en acción de armas porque tenemos el deber de recuperarlos para que la nación les rinda los honores que le corresponden al haber entregado su vida. Entonces, este es un tema que es clave. En ese nivel, eso es lo que ha desencadenado la situación de la censura en este momento. Pero no es solamente eso, sino que acá hay errores en la conducción política de las operaciones, porque tenemos que tomar decisiones. En la lucha contra el narcotráfico en el BRAE, no se han tomado decisiones para hacerle un enfrentamiento frontal. Son 160.000 kilos de cocaína que se producen en el BRAE, o pasta básica lavada,
¿Y qué hemos hecho? Algunos parlamentarios, colegas suyos, han indicado que esta digamos, decisión de congresistas de ver el tema de la censura en los ministros del Interior y Defensa podría generar un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Considera usted, primero un ratito con el congresista Tubino, luego con usted, por favor, que este enfrentamiento se puede dar? No, nosotros no consideramos que nosotros estamos utilizando la herramienta que tienen las minorías en el Congreso. Y las herramientas son justamente la interpelación y la censura. Y lo estamos usando. Porque no podemos dejar pasar lo que está sucediendo. Y para concluir lo que estaba diciendo anteriormente, tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué cosa es lo que estamos haciendo? El gobierno actual no quiere tomar decisiones en el uso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la zona para la lucha contra el narcotráfico en forma frontal. Incluso congresista... En zonas declaradas en emergencia, si me permite. Sí, correcto. Incluso congresista Gamarra, el mismo jueves en la sesión plenaria, escuchábamos al congresista Javier Díaz Canseco que estos errores se pagan políticamente, y estamos hablando de un congresista que forma parte. Bueno, son puntos de vista, ¿no es cierto? En toda democracia las personas asumen posiciones y estas posiciones pueden ser divergentes. Al momento del debate, de manera desapasionada, se tendrá que determinar, ¿no es cierto?, si existen responsabilidades políticas, tanto en el ministro del Interior como en el ministro de Defensa. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta y hacer una pregunta también al congresista Tubino. ¿Qué hubiese pasado si de repente, considerando la lógica del congresista Tubino, ¿no es cierto?, se mandaba, digamos, a las unidades para buscar, digamos, el cuerpo de nuestro héroe nacional César Vilca, que dicho sea de paso, yo planteé esto a nivel del Congreso? ¿Qué hubiese pasado? Lo que pasa es que hay la percepción de que las Fuerzas Armadas no han hecho nada en realidad. No, pero ¿qué hubiese pasado si se mandaba, de que digamos, han estado trabajando, pero que hubo la posición del padre para que no siguieran en la búsqueda? Claro. O sea, la población tiene la percepción de que no se ha hecho nada al respecto. ¿Qué hubiese pasado si de repente se mandaba todo un pelotón en la búsqueda de este señor, de este valeroso suboficial, y se producía una emboscada, y se producían más bajas a nivel del ejército, toda vez que el campo está minado, y esa gente está mimetizada incluso con la población y con los nativos? ¿Qué hubiese pasado en esa circunstancia? También hubiese caído la responsabilidad pero bajo esa en los actuales ministros. ¿No habrían operaciones contraterroristas en las zonas convulsionadas? No, porque sería, si hay y yo creo que, digamos, el padre de si se toman con responsabilidad, claro, y con una estrategia adecuada, por eso yo le digo, esos riesgos se pueden aminorar. Por eso yo le digo, el padre de César Vilca, creo que de manera atinada, ¿no es cierto?, dijo a los generales y a los jefes que se encontraban ahí: por favor, déjenme ir solo, ¿no? Si van los militares, pueden ser blancos, ¿no es cierto?, esta gente. Déjenme ir solo a traer el cuerpo, porque aparentemente se sabía la ubicación, porque ya habían 2 testigos que habían estado por la zona, y era condición de los testigos que solamente fueran civiles al rescate del cuerpo. Entonces, si me permite, eso lo ha dicho el papá de César Vilca. Congresista Tubino, bajo su experiencia militar, ¿es correcto de repente, o está de acuerdo con lo que dice el congresista? No es correcto lo que ha dicho Teófilo, y no es correcto desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado todos los medios que la nación tiene para poder cumplir con este deber moral y ético. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos unidades especiales en las Fuerzas Armadas y tenemos mucho más medios que los que se han visto para cumplir con este deber moral. Y el punto principal es ese. Nuestros soldados, nuestros policías tienen que saber que la nación, como el Estado, da todo por uno. El día que hagamos eso, el día que asumamos cualquier riesgo por un fallecido, caído en acción de armas, o por un herido, pues estaremos camino a la victoria. Si no, por más equipamiento que le demos a nuestro personal, no es el camino que conduce a la victoria, ni acá, ni en ningún lugar del mundo. Y quiero decir una cosita más. Este hecho en otros países del mundo no produciría una censura a los ministros, produciría la caída del gobierno. Y eso sucede en países como Israel, donde jamás se abandona a ningún herido, ningún fallecido, y donde se acaba de canjear 800 presos por un soldado
y por un cadáver hace unos años atrás de un caído en acción de armas del Líbano. Sí. En esa lógica realmente, o sea, en esa lógica, bueno, hay que mandar a todo el pelotón, a toda la unidad y que sean emboscados. Yo creo que se tiene que hacer una pausa, tenemos que serenarnos, tenemos que ver las cosas con tranquilidad y con desapasionamiento, ¿no? O sea, es bonito decir, bueno, que aún esté muerto, tenemos que ir a rescatarlos. Eso le diría pero a costa de la vida, al padre del señor Vilca, de José Vilca, se lo diría a su padre directamente, tome las cosas con tranquilidad. Sí, no, yo en su momento se lo diría. Yo creo que el Dionisio Vilca padre ha demostrado con su ejemplo la serenidad que muchos no lo tienen, incluso el jefe del ejército y oficiales en retiro. Él ha dicho, señores, quiero ir a buscar solo, a traer el cadáver. Ha sido por la voluntad de él, ¿no es cierto?, que se ha podido, digamos, recuperar el cadáver de su hijo. ¿Qué hubiese sido, digamos? Por eso la pregunta es, si de repente a raíz de esta situación se generaba más muertes, más bajas. Congresista Gamarra, ¿no? Usted acaba de decir... ¿Qué habría pensado la población? Es decir, se está mandando a la gente, ¿no es cierto?, a sufrir las emboscadas, cuando de repente, o sea, hay que replantear. Porque en estos momentos, ¿qué es lo que ha pasado a raíz del secuestro de los 36, de las 36 personas? ¿No es cierto? El ejército ha tenido que asumir una posición con relación a ese tema. Ha tenido que hacer sus operativos, ¿no es cierto? Y ante una situación se ha podido efectuar la recuperación, pero sin embargo, ya digamos cuando las situaciones aparentemente estaban totalmente manejadas, se ha producido todavía, digamos, la existencia de una persona que se encontraba en el sector. Congresista, si nos permite, para que también participe el congresista Tubino, solamente quisiera hacerle una consulta. Usted acaba de decir que hay que tomar estas cosas con serenidad. Sin embargo, el pasado 3 de septiembre del año 2009, el presidente Ollantumala, en ese entonces candidato o líder de un partido político, declaró a RPP Noticias, consultado sobre problemas del Ministerio de Defensa para buscar en la selva comandos, dijo literalmente: son tan incapaces estos responsables políticos que no pueden rescatar a nuestras tropas heridas. Es una muestra flagrante de ineptitud. Cuestionó y pidió la salida del ministro de Defensa de ese entonces. Entonces, no es el mismo Ollantumala de ese momento al Ollantumala de ahora, que inclusive se está cuestionando su viaje de 10 días, lo están cuestionando los políticos respecto a este Ollantumala, que en ese momento no pedía serenidad, pedía la salida de el ministro a cargo. Pero habría que ver, congresista Tubino. Sí, mira, con relación a este tema, lo que pasa es que acá se cometen errores y bajo esta sombrilla de que tenemos que estar todos unidos en la lucha contra el narcoterrorismo, entonces hay que tapar todo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que dijo Ollantumala es algo que en su momento lo criticó, pero ahora no se critica a sí mismo y lo que ha sucedido, que esto es real. Ahora, se habla de campos minados. Pues no hay campos minados en el campo abierto. ¿Dónde están los campos minados? En las trochas. Si tú incumples las disposiciones, como ha sido ahora, de caminar por trochas y regresar por las trochas, te conviertes en una persona o una unidad predecible, cuando tú debes ser predeciblemente impredecible. Y entonces, ahí vienen las emboscadas. Entonces, eso es otro error de conducción táctica, error en la conducción de las operaciones, porque se han hecho operaciones rejuntas en lugar de conjuntas. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una unidad táctica de una patrulla que viene de una institución y la mezclas con personal de otra institución en forma improvisada, rompiendo la unidad táctica. Ese personal entrenado, ha trabajado junto, ¿qué hace así? Eso ya ha sido un error que ya se ha visto anteriormente. Y otra cosa peor, que es el tema de cómo se emplean los presupuestos. Bien. Hoy se ha aprobado muy rápidamente 1.375 millones de soles para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se prioriza el frente externo sobre el frente interno? Esa es la gran pregunta. Hay que tener, pues, decisión para aceptar lo que la población peruana hoy día pide, de que le demos prioridad al BRAE sobre cualquier otra consideración. Congresista Gamarra, para culminar, solo para culminar porque tenemos ya poco tiempo. Justamente en esa prioridad. El congresista Javier Descanseco y la congresista Mávila han mostrado su posición respecto al tema de la censura de los ministros de Defensa y del Interior. Esto significa
lo que se está comentando ya desde hace varios meses, incluso semanas, que hay una ruptura al interior del partido de gobierno? Bueno, en realidad en estos momentos todavía no estamos hablando de una ruptura. Son discrepancias que algunos congresistas no están esgrimiendo, digamos, a nivel de los medios y públicamente. Eso tendremos que debatirlo internamente. Yo considero, y les hago un llamado a los congresistas que en estos momentos de repente están asumiendo una posición muy particular, y eso lo aclararon en el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, llamarlos y decirles, ¿no?, hay que reunir, hay que discutir internamente. Creo que los problemas no pueden discutirse abiertamente. Por otro lado, yo sí lo que considero es que los temas estratégicos, tácticos, tienen que discutirse en el plano interno, a nivel del ejército, de las fuerzas combinadas. Acá resulta que venimos y nos hacemos los especialistas en temas de estrategia y de táctica militar. Perfecto, si de repente hay conocimiento que se contribuya, digamos, en el tema, pero hay que hacerlo internamente. Es como advertir a los terroristas, a los narcotráficos, ¿no?, por ejemplo, qué es lo que va a hacer el ejército en determinadas circunstancias. Y eso, creo, desde mi punto de vista, eso está mal. Para finalizar, yo lo que puedo decir lo siguiente: acá nadie está invirtiendo absolutamente nada, porque estamos hablando en forma general. Acá lo que queremos son decisiones, y es lo que no vemos. Entonces ha llegado el momento, ya no de los discursos, sino de la toma de decisiones firmes para poder enfrentar con ánimo victorioso el problema que tenemos en el BRAE, y no como estamos. Bien, muchísimas gracias. Han sido entonces las palabras del congresista de Gana Perú, Teófilo Gamarra, y también el congresista de la bancada fujimorista, Carlos Tubino, que han estado muy amablemente y gentilmente con nosotros esta mañana. Son exactamente las 8:32. Vamos a hacer una pausa, pero retornamos con más aquí en RPP Televisión.